Bien, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es sábado 18 de febrero del 2023. Les saluda el profesor Ismael González del Departamento de Humanidades y Formación Integral y estoy acompañando en la DUAC el espacio académico de Filosofía Política. Para el día de hoy los he convocado, los he invitado a una capacitación en norma APA y nos acompaña Felipe, nos acompaña un colega del CRAI, de la universidad, quien va a dirigir esta capacitación. Varias recomendaciones antes de comenzar. En el chat he dejado las normas APA que propone el Departamento de Humanidades para que ustedes las puedan descargar y junto con la reflexión y el desarrollo temático que nos va a compartir Felipe, vamos a ir mirando. Vamos a tener los micrófonos, por favor, apagados. Ahorita que comience Felipe, que le dé la palabra y el uso pleno de el espacio, voy a apagar también la cámara para facilitar navegación y para que no se distraigan. Regálenme un segundo y voy a poner acá Felipe de coanfitrión para que pueda compartir pantalla, hacer uso de los recursos. Yo voy a estar muy atento del chat para responder inquietudes. Espero ustedes puedan disfrutar y gozar y enriquecerse con este taller en norma APA porque es importante. El próximo miércoles 22 vamos a tener otra capacitación en escritura académica y toda la información está en el aula virtual de ambas facultades, de Ciencia y Tecnología y de Educación. Esto se hace o se propone desde el espacio académico para fortalecer sus procesos de formación. Entonces agradezco muchísimo la participación de ustedes como hasta el momento y bueno, sin más palabras, Felipe, bienvenido, muchísimas gracias por atender esta invitación, por acompañarnos. Quedamos en tus manos y bueno, en lo que yo pueda ir apoyando con base a lo que ya nos comentaban antes de grabación, lo iré compartiendo con todo gusto. Así que tienes la palabra, Felipe. Yo voy a estar pendiente del chat y voy a atender por allí las inquietudes también. Listo, profe, gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Julián Felipe Ardila. Soy profesional del CRAI, uno de los profesionales del CRAI en la sede de Bogotá. Eh, Buenos días, por, Felipe. buenos días. Por favor, si, profe, cuando sienta que es necesario interrumpirme, por favor, lo hace si desea hacer alguna intervención. Lo mismo para todos. En algún momento, si de pronto tienen alguna pregunta, me interrumpen y de una vez resolvemos la pregunta, por lo que APA tiene tantas instrucciones, tantos pasos, eh, tantos indicadores, pues la idea es poderlo resolver a la par porque pues si no nos devolveríamos del tema o nos avanzamos, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve. Perfecto. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, lo primero que tengo que decirles es respecto a la pregunta que hizo una estudiante hace poco sobre si es necesario seguir a la par todo lo que dice APA. Esto depende. ¿Por qué? Porque supongamos, ustedes quieren utilizar, APA indica que se debe utilizar el interlineado doble o el alineamiento hacia la izquierda. Esto lo dice APA, pero si ustedes de pronto sienten que su trabajo, de acuerdo al tipo de documento o cómo está estructurado, de acuerdo a los gráficos, imágenes o lo que tengan, si sienten que se les facilita para la comprensión del documento o que se ve solo más bonito y quieren utilizar el, la alineación justificada, también lo pueden hacer. Es decir, en el momento que, por ejemplo, ahorita su profesor les decía, el profesor decía que él no tenía mucho en cuenta por ahora es el utilizar el interlineado, la justificación. Si él les dice eso, ustedes pueden tener un poco más de libertad. En el momento también que vayan a realizar, por ejemplo, el trabajo de grado, ustedes pueden hablar con su asesor o director de tesis y les puede preguntar cosas así, de que ustedes quieren modificar esta parte,
quieren negociar como esta parte, por ejemplo, del interlineado para poder utilizar un interlineado de pronto de 1.5 o de 1, porque no les gusta el doble, de pronto se ve muy distanciado. Eso también es negociable. Todo lo de APA es negociable. Lo único que sí no habría como un tipo de negociabilidad es la citación, ¿vale? Ya de pronto sería como si ustedes desean utilizar únicamente un tipo de citación u otro, o de qué manera, o quieren utilizar otros apartados, pero lo que son como estas indicaciones preliminares para la configuración del documento, lo pueden hacer, ¿vale? Ahora sí. Entonces, para tipo de letra, hay dos grupos de tipos de letras que recomiendo utilizar APA. La primera es serifa y sin serifa. La diferencia está en el diseño de lo que son las letras. Por ejemplo, si ven que esta primera, que es serifa, tiene como unas punticas, eso es nada más el diseño, nada más. Esta otra serifa no lo tiene. Esto cambia de acuerdo a la comprensión que puede tener el usuario, el lector, al documento. Incluso a veces programas de computador para que pueda leer bien el documento. Nada más. Es ideal que utilicen el tipo de letra con el tamaño indicado, no que mezclen. Por ejemplo, en Times New Roman, que lo utilicen con 11 puntos. No, lo ideal es que lo utilicen con los 12 puntos, igual con la Georgia, 11 puntos, Computer Modern, 10 puntos, ¿vale? Así tal cual lo utilicen. APA les recomienda esta si ustedes de pronto quieren utilizar otro tipo de letra con otro tamaño, háblenlo con su profesor o con su asesor de tesis. Se utiliza el alineamiento a la izquierda, antes se utilizaba el alineamiento justificado, ya solo se utiliza el alineamiento a la izquierda. No se está utilizando un espacio entre párrafos, es decir, en un segundo yo busco un documento. Es decir, aquí. Si ustedes están de pronto escribiendo un documento como este y a la casualidad que ustedes quieren colocar un espacio justo debajo de ese párrafo, de pronto como para separar alguno de otro, por si quieren de pronto dar más énfasis en el siguiente párrafo, lo ideal es que no lo utilicen. De pronto lo podrían utilizar ese espacio justo para dar inicio a un siguiente como capítulo o parte del documento. Sería como en esta parte, ¿vale? Allí como que si lo utilizan no habría problema, pero si ya lo utilizan entre párrafos de un mismo de una misma parte, es como que queda raro, ¿sí? Como que si lo utilizan mucho ya queda demasiado distanciado, entonces lo ideal es que no lo hagan, ¿vale? Ese es el espacio entre párrafos. Ahora, estamos. La mayúscula sostenida no se utiliza en APA. Es decir, si yo voy a tomar, si yo estoy, este es mi título del documento, ¿vale? Ese es un documento en el que estoy trabajando. Si ese es mi título de documento, no puede ir en mayúscula sostenida. APA dice que no se puede utilizar mayúscula sostenida a menos de que sean siglas o nombres de organizaciones como está aquí. O por ejemplo, siglas, aquí tengo otra sigla, FAIR. Esta es otra sigla que sí se puede utilizar mayúscula sostenida. Si no se utiliza mayúscula sostenida, de lo contrario se puede utilizar mayúscula solo cuando se utiliza nombres propios, pero en la primera letra de ese nombre propio, nada más, ¿vale? Ahora, para la configuración del documento, las márgenes. Se utiliza una margen de 2,54 para los cuatro bordes o los cuatro lados de la hoja. Aquí les voy a mostrar cómo se hace, por si de pronto no lo saben. Vamos a la pestaña de diseño de página. En márgenes, allí
seleccionamos la margen personalizada, márgenes personalizados, vamos allí y nos aparece este recuadro o esta ventana. Allí vamos a colocar 2,54 centímetros en el margen superior, izquierdo, inferior y derecho, que quede de esta manera. En encuadernación, 0 centímetros a menos de que ese documento que estén creando necesite tener un espacio en la encuadernación, ahí ya lo coloca. De lo contrario, solo colocan estas cuatro márgenes, ¿vale? Y le damos a aceptar. ¿Por qué? Bueno, esto no, ¿a ustedes les aparece esto? Esto sí es raro, nunca me había aparecido. 2,54. Bueno, si les aparece, no sé por qué más aparece este error, tendría que preguntar, pero lo ideal es que quede así, 2,54 centímetros a los cuatro lados. Lo otro es la paginación. Para colocarle la paginación, van a ir a la pestaña de insertar y van a seleccionar número de página. En este apartado que dice encabezado y pie de página, seleccionan número de página. La paginación va en la parte superior derecha. Entonces vamos a colocar principio de página, y números sin formato 3, que es la que está al lado derecho. Y seleccionamos este y ya aparece allí. Si de pronto ustedes, esta sería como la página de presentación. Si tienen una página de presentación, pueden seleccionar esta opción que dice primera página diferente para que en la primera página no aparezca el número, sino ya en la segunda página. Le dan aquí y ya se borra de la primera página, pero ya en una segunda página ya aparece. Segunda, aquí ya. En la segunda se aparece, en la primera no. ¿Vale? Ahora, el tamaño se utiliza, el tamaño del papel tamaño carta, oficio ya casi no se utiliza, y se utiliza para la paginación, solo se utilizan números arábigos, es decir, los normalitos, los que más conocemos, 1, 2 y 3. A veces se utiliza la paginación con números romanos cuando estamos realizando, por ejemplo, un libro, en las primeras páginas que son se les dice las páginas de gracia, que es cuando está la portada, contenido, dedicatoria, epílogo, cosas así, se coloca en esas páginas, puede que se coloque números romanos o no se coloca ningún número, ¿vale? Ni arábigos ni números romanos. Ahora, con la configuración de los párrafos. Aquí se va a necesitar un párrafo, tomarlo de acá. Entonces, ustedes tienen los párrafos acá. Ese es su primer párrafo de su documento. Entonces le vamos a dar un estilo. Para ello vamos a ir a este banco de estilos que vamos a utilizar tanto para los párrafos como para los títulos, los niveles de los títulos, ya voy más adelante a ello, y también para las citas, ¿vale? Vamos a seleccionar este primer estilo que dice normal. Le damos clic derecho y le damos modificar. Allí vamos a seleccionar primero en la parte inferior izquierda este botoncito que dice formato. Allí vamos a seleccionar párrafo. En párrafo vamos a modificarlo de modo que me presente una sangría de 1,27 centímetros solo en la primera línea. Se utiliza para todo el párrafo cuando es una cita de más de 40 palabras. En general para solo los párrafos en la primera línea. No vamos a utilizar esto aquí que dice sangría izquierda a derecha, no, sino aquí en especial primera línea. Y va a quedar en 1,27 centímetros. Y le damos a aceptar. ¿Vale? Y queda de esta manera. Ya aquí nos va visualizando, Word nos deja visualizar cómo va a ir quedando. También le podemos dar el estilo de una vez con la tipografía que vamos a utilizar. Entonces utilicemos de pronto un Times New Roman, tamaño 12 como lo indica APA, alineado a la izquierda y el interlineado, aquí no lo colocamos, nos devolvemos a formato y párrafo
y aquí está interlineado múltiple. Seleccionamos el doble, que es el de 2, y le damos a aceptar. Y allí ya me queda configurado todos los párrafos, ¿vale? Para que de una vez, cada vez que yo agrego un párrafo, me cree el estilo de la sangría en la primera línea de 1,27 centímetros. ¿Preguntas hasta ahora? ¿O todo entendible hasta el momento? ¿Vale? Todo ¿Sí? claro, gracias. Vale, gracias. Ahora con los títulos. Bueno, antes de esto, lo ideal es que yo les voy a mostrar aquí, les voy mostrando la presentación, les voy mostrando en Word cómo se configura todo esto. Luego, si de pronto alguien ha utilizado Mendeley o los que no hayan utilizado, les voy a mostrar rápidamente cómo crear la cuenta, cómo subir los documentos, porque de todas maneras, pues sí, ustedes tienen que aprender lo que es, lo que dice APA, lo que sería la teoría, por si lo van a hacer a mano, todo lo que sería citas y referencias, pero también Mendeley es muy buena herramienta para crear esto con mucha más facilidad, ¿vale? Entonces les voy a mostrar Mendeley. Allí ya me van a ir siguiendo, yo les voy indicando cómo qué deben ir haciendo para que ustedes hagan de una vez el ejercicio y les quede como esa parte para que puedan irla practicando más. Y al final ya tengo es como un pequeño ejercicio, muy cortico, menos de un minuto para que lo realicen sobre citas y ya, ¿vale? Ahora, Felipe, perdón, señor. Sí, señor. explícale brevemente qué es Mendeley, para que ellos, de pronto algunos no manejan ese lenguaje en el ámbito de los ¿cómo es? Del Para la gestores gestión de los bibliográficos. documentos. Sí. Sí, señor. Bueno, Mendeley, como lo dice su profesor, es un gestor bibliográfico. Esto se utiliza básicamente, Mendeley especialmente, como una nube, como si tuvieran un drive. Ustedes suben los documentos allí y esto se vincula con Word de forma online o el Word que tienen ahí en su computador, en el Word de escritorio, se vincula y ustedes al momento de indicar una cita, seleccionan el documento, le dan a insertar cita y en el apartado dentro de ese mismo documento que ustedes le indiquen a Mendeley, automáticamente les crea la referencia. ¿Esto con base a qué? En que si ustedes suben un documento a esa plataforma, va a tener una ficha de información donde ustedes deben verificar el título, los autores, la revista, fecha, volumen, número, todo eso lo verifica que esté bien escrito, que esté correctamente, que esté completo, para que se crea bien la cita y la referencia, ¿vale? Pero ya más adelante miramos eso a profundidad. Pero sí, gracias, profesor. Ahora los títulos. Los títulos manejan diferentes niveles. Son 5 niveles divididos en 2 grupos. El primer nivel son esos títulos que van, les muestro aquí, que van separados de los párrafos. Es decir, este título que yo le doy punto aparte para colocar los párrafos debajo. Ya sería un título del grupo 2 o del nivel 4 y nivel 5 cuando yo los coloco seguidos del párrafo. Es decir, les vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, si yo tengo el título principal de mi artículo, que puede ser, digamos que esto primero, esto de acá es el título principal de mi artículo, esta parte, ¿vale? Allí, lo que voy a utilizar son los estilos nuevamente de aquí de la parte de arriba. Selecciono este estilo que me dice título 1, le doy clic derecho y le doy modificar. Ese sería el de nivel 1. Nuevamente, le coloco el tipo de letra, el tamaño indicado. Este va centrado y en negrita. Negrita, centrado y aquí me está colocando como color azul. Le voy a colocar color automático y ya quedaría de esta manera, ¿vale? A veces, y aquí lo tomo, si se dan cuenta queda un poquito distanciado a pesar de que estaba alineado a la izquierda, es porque me está tomando también el formato del párrafo. Voy a formato, párrafo y quito este de la primera línea y ya me quedaría normal. Le doy a aceptar, aceptar nuevamente y aquí no lo tomo, pero ya voy aquí y queda de una vez listo. Esto también me sirve para yo formar la tabla de contenido. Las tablas de contenido, esto también me sirve. Entonces aquí ya tengo mi título de nivel 1. El título de nivel 2 podría ser, por ejemplo, la introducción, marco teórico, antecedentes, estado del arte,
conclusiones, referencias, anexos, eso sería un título de nivel 2. Entonces yo lo coloco. Recuerden, no mayúscula sostenida. Y lo selecciono. Ahora voy a seleccionar el título 2, que sería el título de nivel 2. Nuevamente, clic derecho, modificar. Le doy tipo de letra, tamaño. Este va en negrita, alineado a la izquierda, color automático. Esta presentación que yo tengo acá, que les estoy mostrando, yo ahorita les coloco el link aquí en los comentarios para que la tengan, de todas maneras. El profesor, según lo que escuché, les compartió otra. Bueno, eso también con lo que les decía al principio. El CRAI tiene como esta presentación, como que les recomienda esto con base a APA, pero también cada facultad, cada programa tiende a tener diferentes lineamientos, sobre todo con los diferentes tipos de documentos. Entonces ahí también hay como que ver qué se utiliza y qué no. Lo hablan con sus profesores, ¿vale? Igual yo se los coloco allí. Entonces, ahora seguimos con el título de nivel 2. Ya está allí con el color, con el alineamiento y con la negrita. Selecciono nuevamente párrafo porque lo está tomando. Le coloco ninguno, aceptar y ella le va a aceptar. No lo tomó, lo selecciono y ya aparece allí. Ya tiene la forma del título de nivel 2. Ya lo que sería un título de nivel 3 sería lo que se desprende de esos títulos de nivel 2, de esos apartados. Por ejemplo, si estoy en el marco teórico, este que sería un título de nivel 2, le selecciono nivel 2. Y si ya de allí, por ejemplo, que ya estaría en esta parte, selecciono, pero selecciono no, indico que yo voy a colocar un nuevo apartado dentro de este apartado. Sería, por ejemplo, antecedentes. Allí ya configuraría el título del nivel 3. Si ven que aquí automáticamente Word me va añadiendo títulos de acuerdo a los que ya he utilizado. Ya me aparece el título 3. Nuevamente, clic derecho, modificar. Este título de nivel 3 se maneja, misma letra, mismo tamaño, se maneja en cursiva, alineado a la izquierda, automático y, perdón, y en negrita también. Este también se maneja en negrita. Nuevamente me está tomando la sangría en la primera línea. Lo quito, le voy a aceptar y ya me quedaría de esta manera. Antecedentes, lo tomo y ya me queda el título de nivel 3. Ese sería un título de nivel 3. Ahora, lo que sería la numeración para los títulos. Hay documentos que sí lo utilizan, hay profesores que sí lo piden. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, aquí en la introducción, que la introducción sea un 1, un 2. 1, el marco teórico sea un 2 y aquí, por ejemplo, antecedentes podría ser un 2.1. Eso ya depende si los piden, si ustedes lo ven necesario, lo pueden utilizar también. Se pueden guiar también para establecer como esta jerarquía que hay dentro de los niveles. Porque, por ejemplo, aquí de antecedentes puede surgir un título de nivel 4, que sería un 2.1.1. Y sería, no sé, como antecedentes, búsquedas preliminares, digamos. Ese sería el título de mi nivel 4 dentro de antecedentes, dentro de marco teórico. Allí un título de nivel 4 se maneja vamos nuevamente al estilo, el título 4, modificar, mismo tipo de letra, mismo tamaño. Aquí se maneja solo negrita, no se maneja cursiva, color automático alineado a la izquierda. Formato, nuevamente le quitamos la sangría en la primera línea y le doy a aceptar. Quedaría así. La diferencia está en que esto va seguido del párrafo. Es decir, le doy punto seguido y voy a copiar nuevamente esto aquí como ejemplo. Uy, me quedaría de esta manera. Aquí le doy el estilo normal. Un segundo.
Sí, selecciono solo esto y ya me quedaría así. Así me quedaría. Con la sangría en la primera línea, porque está dentro del párrafo, entonces tendría que tener esa sangría. Me quedaría el título junto el párrafo, porque es un título que está dentro del segundo grupo, que se va, el título, el párrafo va seguido del título, y lo mismo iría con el 5. El 5 sería de pronto un 2.1.1.1, que sería otra cosa. Ya lo seleccionaría, lo configuraría en el título 5, modificar, Times New Roman, color, este va en negrita y en cursiva, alineado a la izquierda, le doy a aceptar, y ya me quedaría de esta manera. Ya solo le daría punto seguido y colocaría ya el párrafo. Seguiría escribiendo lo que tenga que escribir, pero ya lo que sería párrafo normal, ¿vale? Así se configuran los títulos. Nuevamente, esto me sirve para colocar la tabla de contenido. Si yo voy aquí a la pestaña de referencias, tabla de contenido, puedo seleccionar la tabla automática 1 y ya me aparece el contenido. Aquí ya me aparece la tabla de contenido de una vez. Ahora, si ustedes ven, no me aparecen los títulos de nivel 4 y nivel 5, porque estos no, Word no los toma dentro de la tabla de contenido, como que no los ve necesario, entonces como que si no les aparecen, no se asusten. De todas maneras, ya es así, solo toma los de título, los niveles de título 1, 2 y 3, ¿vale? Ahora, Edric. seguimos. Ujú. Con la página de presentación, desde el CRAI le damos como esta plantilla de recomendación, solo recomendación, para cuando ustedes vayan a crear la página de presentación de su trabajo de grado. Lo que les recomendamos es que tenga Hola, primero, sí, dime, qué pena te interrumpo. Frente a lo que decías anteriormente de lo de la tabla de contenido, ok. ¿lo dejamos así sí o sí o le podemos, digamos, modificar ahí en la tabla de contenido para que sí aparezca los otros títulos que hemos agregado, títulos 4, títulos 5? O mejor lo dejamos así, no habría ningún problema si no aparece. No habría ningún problema porque esto es lo que dice APA. Nuevamente, si Mm, ustedes prefieren que sí aparezca, lo pueden colocar. Lo que pasa es que si lo colocan, mm. como que esto ya sería más dispendioso y habría que escribirlo. Entonces ustedes escriben, aquí era búsquedas preliminares, debajo de aquí. Entonces ustedes tendrían que hacer los espacios, que quede como bien alineado, 2.1.1, búsquedas, y entonces tendrías que colocar todos los punticos y que quede alineado, así, y que por Ya. ejemplo esté en la página 2. Pero acá hay un problema, porque en el momento que ustedes sigan escribiendo o le hagan cambios al documento, aquí automáticamente se les va a actualizar, si ustedes le dan aquí en actualizar tabla, se les actualizan tanto los títulos, si ustedes de pronto cambiaron algún título, también las páginas, la paginación se les actualiza. Entonces, ustedes como indicaron, esta parte manual, la de 2.1.1 de búsquedas, que sería el título de nivel 4, ese sí no se les va a actualizar. Ahí tendrían que verificar luego que esté correcto tanto el título como la paginación donde se encuentra dentro del documento. Porque si ven, por ejemplo, yo aquí voy a bajar esta de antecedentes, la voy a bajar a la página 2, le voy a dar aquí en actualizar tabla, que me actualice solo los números de la página o toda la tabla, y aquí ya me cambió. Ah, no, espera, porque se subió otra vez. Aquí ya me cambió antecedentes al título de nivel 2, ¿vale? Me disculpan un momento que tengo aquí un estudiante. Un segundo, por Sí, favor. yo mientras tanto, a ver, mi recomendación es que si lo vamos a hacer bajo estas herramientas que nos brinda Word de manera automática, sigamos en esa línea. La otra es hacerlo de manera manual. ¿Por qué? Porque ya como decía Felipe, digamos que se convierte en algo tedioso para ustedes que Word les genere automáticamente la tabla de contenido y ustedes después de manera manual comiencen a agregarle cosas porque él se va actualizando
automáticamente. Si ustedes cambian de página, la tabla de contenido se va actualizando. Entonces, lo que hicieron de manera manual, les toca a ustedes actualizarlo manualmente. Mi recomendación es que si van a hacer la tabla de contenido de manera automática, así como lo está proponiendo Felipe, como lo permite hacer Word, y si son las indicaciones también de los docentes, pues lo puedan hacer así sin ningún problema. A ver, yo voy leyendo acá el chat. Listo. ¿Hay preguntas Sí, hasta el momento? Gracias, profe. Perfecto. vale. Sí, yo lo preguntaba porque semestres anteriores había hecho un trabajo muy largo Ujú, y no me aparecían unos títulos, ¿cierto? Porque pues sí. como ustedes dicen, pues Word así lo generó automáticamente. Entonces yo me puse a ver y pues me tocó agregarlos, pero sí lo hice de forma automática allá donde dice portada, en modificar y lo subí, ahí decía como hasta el 2 o 3 y yo lo subí hasta el 9 y ya ahí sí me apareció automáticamente los títulos que había agregado, porque como los había agregado de la parte superior, como ustedes nos están indicando, entonces me apareció así como automáticamente, pero ya que ustedes dicen que por norma pues se pide que sea así, perfecto, ya lo tendré muy en cuenta. Muchas gracias. Y son en nada, con gusto. Entonces, si hasta el momento no hay preguntas, prosigo. Ahora, con la página de presentación, se les recomienda que utilicen primero un título abreviado, que puede ser como la primera parte del título completo de su documento o las palabras más importantes. Luego está la paginación, que la pueden ocultar ese número o lo pueden dejar ahí visible. Luego está ustedes como autores, van a colocar exactamente trabajo de grado para optar por el título D. Aquí indicarían como qué profesión tendrían ustedes de acuerdo a ese programa del cual ustedes ya están culminando, por ejemplo, administración de empresas, entonces colocarían para optar por el título de administrador de empresas, administradora de empresas. Luego está, colocan si tuvieron un director o un asesor de tesis, colocan esa persona y colocan, aquí está mal, no va este nombre, sino va el título académico más alto que tenga esa persona, es decir, él es, por ejemplo, doctor en educación, tiene una maestría en educación transmedia, algo así, lo colocan allí. Luego, Universidad de Santo Tomás, coma, y entre paréntesis colocan la sede. Entonces, puede ser Bogotá, Medellín, CAU, Sincelejo, CAU, donde estén, lo colocan allí. Luego, la división o facultad, el programa académico del cual se están graduando o están culminando y la fecha. Solo colocan en el año. No hay necesidad de que coloque como, no sé, 10 de noviembre de 2022, 2023, no. Solo coloquen el año, ¿vale? Ahora, apartados que como que en algún momento les piden, sobre todo, por ejemplo, para artículos. Si de pronto les piden palabras clave, lo ideal es que coloquen como palabras clave, mínimo 3 palabras clave, las coloquen en minúscula, separado solo por una coma. Es decir, no que coloquen, por ejemplo, la palabra 1, palabra 2 y palabra 3, no. Palabra 2, coma, palabra 3, en minúscula. Lo ideal también es que se guíen de acuerdo a un tesauro o una lista de términos controlados. ¿Ustedes conocen los tesauros? ¿Los han utilizado antes? ¿O listas de términos controlados? ¿Han tenido la oportunidad de utilizarlos? No, No, para mí señor, son yo no los conozco. nuevos. Para mí son nuevos también. No, señor. Yo, Para mí son yo creo que nuevos. vamos a tener que hacer varias capacitaciones, pero bueno, yo los he utilizado en la escritura de artículos que he hecho y junto con lo que Felipe está diciendo de las palabras clave, para los que tengan esa intención o esa inquietud de poder escribir y publicar en las revistas que tiene la universidad, que tiene la facultad, eh, hago la recomendación que sigan las indicaciones también de las revistas, porque por ejemplo, hay revistas que piden no 3 palabras clave, sino 5. Hay revistas que no piden 5, sino que piden 6. Entonces, tener presente como las indicaciones de cada revista y lo que dice Felipe. Hay un tesauro, hay no sé cómo decirlo, como un repositorio de palabras por áreas de conocimiento que cuando uno las pone en palabras clave, digamos que la búsqueda de nuestro artículo
puede resultar mucho más fácil. No sé si lo dije bien, Felipe, no sé si lo dije en términos sencillos, pero bien. Sí, señor, sí, sí. Pero para que lo tengan ustedes muy presente. No se afanen si tenemos que sacar otros espacios para hacer más capacitaciones sobre los tantos recursos que tiene el CRAI, lo hacemos, ¿ok? Vayan tomando, eso sí, atenta nota de aquello que no les queda como muy claro y lo preguntan con toda libertad y con toda confianza y lo vamos clarificando porque también el tiempo, estamos hasta las 11 de la mañana, entonces el tiempo apremia. Sí, Adelante. señor. Sí, señor, gracias. Entonces, un tesauro así, el principal que les puedo recomendar, el más general, es el tesauro de la UNESCO, que es un tesauro multidisciplinar, es decir, que abarca diferentes disciplinas, diferentes áreas, diferentes temas. Colocar esto por acá. Ese es el tesauro de la UNESCO. ¿Para qué se utiliza un tesauro? En el momento que ustedes vayan a publicar, por ejemplo, como lo decía el profesor, un artículo, ustedes deben darle como unas palabras para que el lector o la misma revista pueda ver de qué está hablando directamente su artículo, es decir, de qué habla, de qué abarca, realmente de cuál es el sentido de ese artículo. Entonces, por ejemplo, y no, perdón, y no solo eso, para que también sea más fácil la difusión de ese documento, es decir, que ustedes puedan compartir ese documento y sea más reconocible por otros lectores, por otras personas de ese mismo medio. Porque lo Bueno, ideal de me los escriba por tesauros, acá por el chat, Vanessa. ¿En dónde? Adelante. gracias. Lo ideal es que también, para cuando ustedes vayan sea más fácil el reconocimiento por parte de los autores, pues de los lectores. Es decir, que ustedes, por ejemplo, le indiquen de acuerdo a lo que ellos utilizan dentro de un mismo gremio, dentro de unos mismos expertos. Me explico. Voy a buscar, por ejemplo, no sé, ¿cómo se aparece esta palabra? No. Veamos, por ejemplo, a ver si aparece. Medio ambiente. Hace una palabra como más reconocida. Medio ambiente. ¿Qué es lo que me dice el tesauro? Aquí con medio ambiente, yo sé que puedo utilizar medio ambiente como una palabra clave, pero también puedo utilizar un término específico que se desprende desde medio ambiente como medio ambiente natural. Yo veo si de pronto es más pertinente para mi documento utilizar medio ambiente o medio ambiente natural, dependiendo del caso. También me dice que desde medio ambiente se encuentra en ese gran grupo que sería ciencia, ciencias ambientales e ingeniería. A la vez también me muestra en esa misma palabra, ese mismo término, medio ambiente, en otros idiomas, para que yo también lo indique, por ejemplo, si me piden esas palabras clave en inglés, como keywords, también lo podemos ver allí. Pero entonces veamos otra palabra, por ejemplo, geografía física. No, mentira, no, ecosistema, está como mejor, ecosistema. Entonces aquí lo mismo, ecosistema. Yo de pronto voy a utilizar esa palabra. Si la utilizo, estaría bien porque lo está reconociendo el tesauro. Entonces es una palabra que se utiliza dentro de los expertos de un mismo medio, ¿vale? Entonces puedo utilizar ecosistema o las siguientes palabras que me recomienda o o estos términos relacionados, puedo complementar con estas otras palabras. Me muestra también una nota de alcance que sería como la descripción de este término. A la vez me muestra de dónde pertenece esta palabra y nuevamente me muestra esa palabra en la traducción de esa palabra en diferentes idiomas. Lo pueden utilizar en las palabras clave. Y como lo decía también su profesor, hay revistas que piden diferentes cosas de acuerdo al documento, a los que ellos publican. La forma de publicación también, si es una revista que publica en digital o publica en físico, también les pide diferentes cosas. Entonces también como que tengan en cuenta eso, ¿vale? Ahora, sí, voy un poco más rápido porque si no, nos estamos quedando sin tiempo. Estaba aquí. Estaba aquí. Ahora, el resumen. Si les piden un resumen normalmente es un párrafo, un gran párrafo de máximo 250 palabras. Hay personas que se les facilita y utilizan ese mismo párrafo, pero lo dividen en cuatro párrafos pequeños. Es decir, que el primer párrafo hable sobre objetivo,
el segundo sobre el método o la metodología, luego sobre resultados y por último las conclusiones. Que esos 4 párrafos pequeños no sumen más de máximo, no sumen más de 250 palabras, ¿vale? Un párrafo así, también si les piden este párrafo también en inglés sería el abstract, ¿vale? Anexos, para los anexos. Ahorita también preguntaba una estudiante sobre el mapa conceptual que se lo podría colocar dentro del documento, lo puede colocar como un documento aparte. Este también se podría colocar de pronto en los anexos. Los anexos son como esa información de la cual ustedes se sustentaron para crear ese documento. Esa información, por ejemplo, tablas, gráficos, indicadores, datos, lo pueden colocar en los anexos. Si de pronto esos anexos son ya demasiado extensos, son muy largos, pongámosle 50, 100 páginas de solo anexos, a veces se les facilita a los investigadores y sobre todo si esos anexos vienen de otra plataforma, por ejemplo Excel, por ejemplo una Access o vienen de pronto de otra plataforma, por ejemplo de códigos de computador, se les facilita colocarlos en un Drive. Entonces en ese apartado de los anexos solo colocarían como ese link que los redirige al Drive y de esa forma ya pueden tener en esa carpeta los anexos completos. El lector ya puede acceder a ellos de forma completa para que los puedan de pronto revisar, ¿vale? Estos anexos van normalmente como el último apartado, después de las referencias. Ahora las notas de pie de página. Las notas de pie de página solo se utilizan para cuando ustedes quieran colocar, por ejemplo, una definición, quieran aclarar algún un concepto, alguna idea que hayan colocado dentro del documento, quieran de pronto colocar alguna recomendación bibliográfica, una recomendación de un libro, de un artículo, lo pueden colocar aquí en la nota de pie de página. En la nota de pie de página no van referencias. Las referencias solo van en el apartado penúltimo. Si colocan anexos, van allí en el apartado de las referencias, nada más. En pie de página no van referencias. Si ustedes deciden colocar una nota de pie de página, utilicen la configuración predeterminada que tenga Word. No le cambien nada. Ni espacio, ni renglones, ni tamaño de letra, ni tipo de letra, ni interlineado, nada. No le cambien nada, solo con lo que les dice Word en la configuración predeterminada que tenga. Ahora, las tablas y las figuras. Para las tablas y las figuras, ustedes deben utilizar, así, deben utilizar 2 recursos para cada tabla, ya sea tabla, figura, imagen, gráfico, incluso una ecuación. Ustedes deben colocar 2 elementos. Primero, un título corto. Un título corto en la parte de arriba, ya sea esa tabla, gráfico, imagen, y en la parte de abajo van a colocarle una nota que indique de dónde están tomando esa información. Entonces, hagamos el ejercicio acá. Voy a insertar una tabla de 3×3. Lo primero es darle el estilo. Entonces, van a seleccionar la tabla y van a seleccionar este estilo de tabla normal 2. Este estilo que no tiene las líneas verticales. Sí hay una división, solo que no es tan visible, ¿vale? Aquí se ve la división, pero no están visibles las líneas verticales. Nuevamente, si ustedes desean colocarlo con las líneas verticales, hablen con su profesor. Si de pronto creen que se ve mejor o se les facilita, lo dejan así. Si no, le colocan el estilo tabla normal 2. Ahora, van a colocar de pronto la información, entonces, no sé, precio, año y total. Y colocan los otros datos. Uy, números. Y así le colocan los datos. Ahora, le van a colocar el título abreviado y la nota debajo. Van a seleccionar toda la tabla y le van a dar clic derecho. Van a bajar hasta donde diga insertar título. Y allí van a colocar el título de la tabla. Él ya reconoce que es una tabla. Entonces, aquí iría tabla 1, punto. Le van a colocar el título abreviado, por ejemplo, ventas por año. Punto. Y fíjense que aquí en la posición diga encima de la selección. Es decir, va a ir encima de la tabla. Primero que la tabla. Y le dan a aceptar. Y aquí ya queda encima de la tabla y les queda el título.
¿Qué pasa aquí? Sí se ve un poco diferente porque se ve en más pequeño, un tamaño de letra más pequeño y se ve como en color gris. Lo que pueden hacer es tomar ese título y darle el estilo de acuerdo a como lo tengan en el resto del documento. Entonces, tipo de letra, le suben el tipo de letra y le cambian el color automático y ya queda como más visible, queda mejor, si lo desean hacer. Si no, lo pueden dejar tal cual. Ahora la nota. Nuevamente seleccionan la tabla, clic derecho, bajan hasta insertar título y van a colocarle nota. Aquí en las opciones van a seleccionar el rótulo, depende del gráfico o lo que ustedes vayan a insertar allí. Me aparece ecuación, ilustración y tabla, no me aparece nota. Para ello deberíamos crear un nuevo rótulo. Entonces vamos aquí a esta opción que dice nuevo rótulo y escribimos nota. Le damos a aceptar. Aquí ya me coloca la nota número 1, porque estamos también en la tabla número 1. Nota 1, entonces punto, y aquí ya hay dos opciones. Una, que esa tabla la hayan creado ustedes. Entonces van a colocar elaboración propia y entre paréntesis van a colocar el año en el cual crearon esa tabla o ese mismo documento. Entonces 2023 y le damos punto. Quedaría así si ustedes crearon esa tabla, tal cual como yo lo acabo de hacer. Si de pronto esa tabla es una que ustedes vieron en otro documento y no quisieron pegarlo como una imagen, sino que ustedes replicaron la información que había en esa tabla en ese otro documento, ya ustedes estarían tomando la información de allí. Y entonces deberían colocar aquí no elaboración propia, porque no, ustedes la elaboraron sí, pero tomaron la información de otro lado. Allí deberían colocar información tomada de, colocan como el autor de ese documento. Entonces podría ser de pronto una organización, la ONU, digamos, o puede ser un autor natural, Ortiz, digamos, y le colocan el año, 2021, puede ser, punto. Y le dan aceptar. Antes de darle aceptar, perdón, fíjense que esté en la posición, indique debajo de la selección porque va a ir debajo de la tabla. Y allí le van a aceptar. Nuevamente queda más pequeño, si quieren le suben el tamaño de la letra y ya. Y les quedaría así. Eso sería para todo. Para imágenes, tablas, ecuaciones, gráficos. Estos gráficos que hay aquí en Word, estos gráficos, también hay que colocarle esos dos elementos, el título y la nota. Esos gráficos, si de pronto tienen también estos Smart Art de mapas conceptuales, mapas de flujo, todo eso, también hay que colocarle esa información. ¿Vale? Seguimos. Felipe, Señor. permíteme compartir un momentico la pantalla. Quiero mostrarles Sí, un señor. ejemplo de lo que acabas de presentar con algo que se va a publicar ahorita en la universidad. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, señores. Sí. Entonces, fíjense, fíjense, por ejemplo, regálenme un segundo que estoy acá cerrando cosas. Listo. Esta es una estadística que estoy presentando dentro de mi texto sobre las tutelas en salud del 2020, entre el 2020 y el 20, entre el 2000 y el 2020. ¿Ok? Pero esta información pues no es mía, ¿no? Esta información sale del Ministerio de Salud, ¿no? Aquí está la cita del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que es mío? Y aquí le pregunto a Felipe, porque esto de las normas APA va cambiando constantemente. ¿Qué es lo que es mío? El diseño. Porque la presentación de las tutelas en el documento del ministerio, pues no está así. Lo mío es el diseño. Yo tomé esa información, ustedes pueden tomar la información y para presentarla de manera, para sistematizar la información y presentársela al lector de manera más organizada, más sucinta, más precisa, ustedes pueden hacer esta clase de ejercicio. Las organizan en un gráfico o bueno, como ustedes lo deseen, porque hay muchas alternativas y entonces respetamos la idea original, porque esto no es mío, esto nace del ministerio, pero el diseño
el diseño es el que estoy yo ahí proponiendo. Un poco tan, bueno, después miraremos porque nos hicieron la pregunta fuera de cámara con el tema de los mapas mentales, Ninfer y demás. Ahora sí, Felipe, todo tuyo el control de la pantalla. Sí, señor. En ese caso que de pronto entonces usted tomó la información de otro documento, pero tiene un diseño propio, podría indicarlo como usted colocó allí, si diseño propio, o no podría indicarlo. Esa sería otra opción. Esto depende también de el tipo de documento o si de pronto lo sacó esa información de una página web. Si es fácilmente reconocible que ese gráfico necesitó tomar los datos para poderlo replicar en su documento, pues no habría como necesidad de colocar el diseño propio. Pero si ya se ve que se puede tomar el gráfico en sí, todo el gráfico, y pegarlo tal cual en Word o en Excel, que de pronto parezca que se acabó de crear, pues sí habría necesidad de colocar el diseño propio. ¿Vale? Perdón, Felipe, qué pena. Sí, señor. A lo que dice el profesor, uno, por ejemplo, cuando hace mapas mentales, infografías, que toma, por ejemplo, de Canva las plantillas y el diseño ya lo que cambia uno, también habrá que citarlo como lo explica el doctor Ismael o como tú lo estás diciendo. Allí lo podrían colocar de dos maneras. Entonces podrían colocar, como dice el profesor, como diseño propio, explican allí, o lo pueden tomar como una imagen y allí en esa parte donde diría información tomada de, podrían colocarse ustedes mismos como los autores. Puede ser Ah, una listo, ok. autocita, Ok, ¿vale? gracias, También se Felipe. podría de esa manera, ¿vale? Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla y seguimos allí. Allí con las tablas y las figuras. Ahora, en la parte de arriba del documento, debajo de la tabla de contenido, normalmente se manejan tres tablas aparte de la tabla de contenido. La tabla de tablas o el índice de tablas, la tabla de ilustraciones que comprende lo que son imágenes, figuras o gráficos y lo que sería la tabla de anexos. Si ustedes colocaron en el apartado de anexos, colocan diferentes anexos, pueden colocar una tabla de anexos. Pero entonces para insertar aquí la tabla de tablas o la tabla de ilustraciones, van a la pestaña de referencias, nuevamente a la pestaña de referencias, y van a esta opción que dice insertar tabla de ilustraciones, y allí seleccionan de acuerdo a qué etiqueta de título le van a colocar, van a insertar esa tabla. Es decir, van a insertar la tabla de ecuaciones, la tabla de ilustraciones, la tabla de notas o la tabla de tablas. Yo le voy a colocar la tabla o el índice de tablas y le voy a aceptar y allí ya me coloca la tabla de tablas. Aquí ya me quedó la que acabamos de colocar. Ya sería colocarle en sí el título, que no me deja. Ya le coloco aquí entonces índice de tablas o tabla de tablas, como ustedes prefieran. Lo coloco allí, este sí lo puedo colocar centrado, no habría problema y ya me quedan todas las tablas. Si de pronto añado más tablas, voy nuevamente a revisar, perdón, a referencias, selecciono esta tabla y le doy nuevamente a insertar para que se actualice. Y ya, así con tablas, con ilustraciones, imágenes, todo. ¿Vale? Eso también, porque ese título que le insertamos, este título también sirve para agregar las tablas de contenido. Ahora, ¿qué nos sigue? La citación. Para la citación, hay tres tipos de cita. La cita textual es esa cita como literalmente copiar, pegar, que se maneja de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras o la cita de paráfrasis. A la vez, dentro de esos tres tipos, se maneja también, se maneja también dos enfoques. Dentro de esos tres grupos, igual, dos enfoques para cada uno iguales, que son los enfoques de acuerdo al autor o al texto. Es decir, si ustedes van a colocar una cita, que de pronto, entonces perdón, me hice bolas. Eh, una cita, entonces, ustedes identificaron en el texto que en esa cita el autor está dando una opinión, una crítica, está de pronto recopilando trabajos anteriores que ya él haya realizado
Ustedes la pueden colocar en el texto como cita con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque ustedes se están dando cuenta de lo que ese autor está afirmando, de lo que ese autor ha realizado, está realizando, de lo que ese autor está indicando. Es decir, por ejemplo, aquí tengo unos autores. En concordancia a lo explicado por Díaz, coloco la fecha, las evidencias de un hallazgo, porque esto fue lo que él indicó, esto fue lo que él afirmó. Si de pronto lo que él está haciendo es una afirmación, una negación, lo colocan de esta manera, con enfoque en el autor, porque ustedes quieren rescatar ese nombre de ese autor para poder reafirmar de pronto una idea que ustedes están colocando. Entonces, por ejemplo, yo tengo la idea principal de que esto es de esta manera y el autor tal, por ejemplo, el autor Pérez, me está respaldando o yo estoy colocando la idea de él como un respaldo a lo que yo estoy diciendo. Y puedo colocar también otros autores. Puedo colocar también de pronto un autor que me está refutando o estaría refutando lo que yo estoy afirmando. Eso también sirve, ¿vale? Lo otro que sería con énfasis en el texto, allí no habría ni como mayor complejidad, ya sería solo tomar como ese apartado y copiar, pegar, lo pego en mi documento y ya. ¿Por qué? Porque yo solo estoy tomando, por ejemplo, un concepto, una explicación, una definición, estoy tomando de pronto una situación de lo que esté surgiendo en ese documento, lo coloco allí en mi documento, en mi escrito y nada más. ¿Por qué? Porque no veo relevante colocar en sí, dentro de lo que sería el texto, dentro del párrafo, al autor. De todas maneras, sí lo vamos a colocar entre el paréntesis, pero los paréntesis como que no están indicando algo de lo que yo estoy diciendo dentro del párrafo, ¿vale? ¿Cómo se coloca estos datos de acuerdo al énfasis? Siempre que sea con énfasis en el autor va por fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque está incluido dentro del párrafo. Luego iría el año entre paréntesis, entre comillas, la cita porque es de menos de 40 palabras, seguido de entre paréntesis la paginación. Entonces es P.14, P.15. Con énfasis en el texto va primero la cita entre comillas, luego iría ya después de esa cita, entre un paréntesis largo, el autor, coma, el año, coma, la paginación. ¿Vale? Ahora, la otra situación es cuando sea de más de 40 palabras, que es cuando esa cita va debajo del párrafo o por fuera del párrafo. Allí lo mismo. Si estamos hablando de un énfasis en el autor o un enfoque en el autor, es porque quiero indicar que lo que el autor está afirmando, lo que está explicando, me parece relevante rescatarlo, específicamente lo que él está afirmando. Entonces, coloco esa cita por debajo del párrafo. Lo primero sería indicar en lo que sería la primera parte del párrafo, el autor, el año, 2 puntos, luego coloco la cita y al final de esa cita, que no va entre comillas, por lo que ya está por fuera del párrafo con la sangría de todo ese párrafo, al final ya sería la paginación, ¿vale? Ya cuando es con énfasis en el texto, no iría en la parte de arriba el autor ni el año, sino que va al final todos esos datos. Entonces va autor, año y paginación. ¿Cómo rápidamente yo le doy estilo a este párrafo? Nuevamente voy a los estilos que están aquí en la parte de arriba, en la pestaña de inicio, y selecciono, por ejemplo, que este párrafo, veamos cuántas palabras tiene. Coloquémoslo allí. Este párrafo tiene 40 palabras. Exactamente. Le colocamos otra. Así, ya, 41 palabras. Allí ya sería una cita de más de 40 palabras, por lo que iría por fuera del párrafo. Entonces, estaríamos escribiendo acá. Según Díaz, digamos, según Díaz 2023, 2 puntos abajo, esta sería mi cita y le coloco la paginación al final, P.13. Uy, cierro paréntesis, que me quedo mal. ¿Qué opción aquí hay de una vez en la paginación? Puede ser que de pronto sea solo una página, esa cita, pero de pronto sea esa cita específicamente que empieza al final de una página y sigue en el principio de una página, de otra página, es decir,
que comprende un rango de páginas, allí yo puedo colocar de esta siguiente manera. pp.1314. Allí yo le estaría indicando al lector que esa cita va desde la página 13 hasta la página 14. Ahora, para ayudarle la sangría a todo el párrafo, selecciono el párrafo y aquí en los estilos busco el que diga cita, que me aparece aquí al final. Selecciono, le doy clic derecho, modificar. Ese estilo que dice cita lo voy a utilizar específicamente para esas citas de más de 40 palabras. Va alineado a la izquierda, no va en cursiva. Voy hasta formato, en la parte inferior izquierda, voy a párrafo, le coloco primero la sangría izquierda va en 1,27 centímetros, aquí si utilizamos la sangría izquierda. La sangría derecha no va o va en 0, ustedes le quieren colocar 0 o borran todo. Y esta especial que dice primera línea le quitamos, porque la sangría ya de por sí tiene la sangría en todo el párrafo, no habría por qué colocarla en la primera línea nada más, o adicionalmente. Y el interlineado lo manejamos de acuerdo a lo que tenemos en todo el documento, que estamos manejando también interlineado doble en este caso. Y le damos a aceptar, nuevamente aceptar, allí no lo tomó, vamos a cita y ya lo seleccionamos. Y allí ya de una me queda esa cita con el estilo del párrafo, de la sangría en el párrafo, todo el párrafo, de 1,27 centímetros, por fuera del párrafo anterior, de donde yo le estoy indicando el inicio de la cita, pero aquí está en sí la cita. Ahora, ¿cómo sería si es una cita con enfoque en el texto? Aquí sería de pronto, entonces, de acuerdo a recientes investigaciones, podría ser. De acuerdo a recientes investigaciones, 2 puntos, y aquí sería la cita. Pero entonces aquí ya debería colocar al autor, días 2023 y la página 5. Ya me quedaría de esta manera si es cita de más de 40 palabras con enfoque en el texto. ¿Vale? Ahora, el otro tipo de cita, la cita de paráfrasis. La cita de paráfrasis también se maneja con un enfoque hacia el autor o enfoque hacia el texto. ¿Qué es la cita de paráfrasis? La cita de paráfrasis es cuando ustedes toman la idea del texto, de un texto. Yo acá tenía otra, por ejemplo aquí de este texto, y leo, por ejemplo, este párrafo. El último escenario es, sin embargo, improbable, lo que es más probable que tanto la imprenta en el siglo X, en el siglo XIV, como la fotografía en el siglo XIX, Yo lo que estoy leyendo allí no lo quiero colocar tal cual, copiar, pegar en mi documento, sino que esa idea que me parece o lo que le estoy leyendo me parece interesante para yo poder orientarlo de acuerdo a la idea que yo tengo y también darle como una dirección de acuerdo a un contexto. Es decir, yo tomo esa idea y lo adecuo, lo transformo de acuerdo a lo que yo quiero indicar con base a mis ideas. Es decir, en concordancia a lo explicado por Díaz, en el siglo XX reaparecieron diferentes culturas subjetivas de acuerdo a tal cosa. Es decir, yo no le estoy dando estoy cambiando como ese orden, esas palabras, de acuerdo a lo que yo estoy indicando en todo mi documento, de lo que yo quiero explicar, de lo que yo quiero orientar, de acuerdo a mi contexto, al contexto que yo quiero indicar en mi documento, ¿vale? O sea, ustedes no van a tomar como eso tal cual, sino bueno, me parecería importante de pronto en este párrafo cambiar de pronto esto que diga sobre la fotografía y más bien darle, desarrollar más la idea de la imprenta, dado el caso aquí. Y desarrollo más esa idea, pero como no está tal cual aquí, como lo dice el autor, pues yo le voy a dar esa orientación de acuerdo a lo que yo quiero decirlo en una cita de parafraseo, ¿vale? Ahora, la cita de parafraseo solo tiene 2 elementos, el autor y el año. No maneja paginación, porque por lo que no se está tomando como tal esa cita directa, que no es copiar, pegar, yo solo estoy tomando la idea de un autor y de un documento, solo coloco al autor y el año, nada más. Nuevamente, si es con enfoque al autor, el autor va por fuera del paréntesis. Si es con enfoque en el texto, todos los datos van al final con el autor y el año dentro del mismo paréntesis.
¿vale? Ahora, Felipe, sí, perdón, señor. Sí, sí. hacen una pregunta en el chat. Ah, Las vale. citas con más de 40 palabras, como el ejemplo, van por fuera del párrafo sin cursiva y puede estar alineado o así como lo muestran siempre. Vale, gracias. Entonces, esa cita, me dices, ¿van por fuera del párrafo? Sí. Si es de hasta 39 palabras, va dentro del párrafo. Si es de 40 o más, va por fuera del párrafo, como lo coloqué yo aquí. En cursiva, no va en cursiva. No va en cursiva la cita de más de 40 palabras, tampoco va entre comillas. Y puede estar alineado. Pues lo ideal es que si en el resto del documento yo estoy manejando una alineación a la izquierda, lo ideal es que en las citas también maneje una alineación a la izquierda. Y de pronto si me estás preguntando por la alineación, es decir, que esté a la par con el párrafo en la parte izquierda, no, se utiliza la sangría de 1,27 centímetros para todo el párrafo, como lo colocamos aquí en el estilo de cita, en la parte de párrafo, en la sangría a la izquierda de 1,27. Siempre para las citas de más de 40 o más palabras, sangría izquierda, ¿vale? Ok, Felipe, yo tenía entendido, no sé, que cuando son las citas más de 40 palabras, así como lo estás poniendo, Ujú. se le disminuía el número de letra y el tema de los márgenes. O sea, si lo vengo manejando 1.5, quedaría en 1, si lo vengo manejando en 2, 1.5. Bueno, pues APA en esta versión no profundiza en ello, como que no lo especifica, o sea, no lo tiene en cuenta. Entonces, lo podemos dejar así, tal cual con el mismo interlineado, el mismo tamaño de letra al resto del documento, o si de pronto lo quieren realizar de esa manera, bajándole el interlineado y bajándole el tamaño, lo pueden realizar. Nuevamente, eso es todo. Eso, como esos vacíos que tiene APA, lo pueden personalizar de acuerdo a lo que ustedes quieran, porque APA no lo dice, ¿vale? Pero si lo quieren Felipe, realizar de esa manera, sí. qué Sí, pena. O señor. sea que, que esas sangrías y este tema que se está organizando cuando se coloca esa citación no me altera la estructura del trabajo como tal o de lo que estoy planteando como documento. No porque ustedes siguen la idea, ustedes están insertando esta cita para seguir la idea o apoyar lo Listo, que ustedes están gracias. diciendo. Sí, porque Ujú. como si viene manejando una margen inicial y una margen en todo el documento o lo que se está constituyendo, pensé que de pronto alteraría. No, listo, gracias, Felipe. No, no, de nada. Sí, porque de todas maneras aquí, digamos, yo aquí ya terminé mi cita y sigo escribiendo con el párrafo, ya lo coloco aquí debajo y sigo escribiendo los párrafos normales. Ya lo que seguiré Y ahí desarrollando, sigue explicando. la estructura del Ujú. documento. Sí, señor, así. ¿Listo? Vale. Entonces, hasta el momento, cita con énfasis. Perdón, cita de paráfrasis. La otra sería cita de cita. Entonces, ustedes están leyendo. Vamos acá. Escribimos en este documento. En nuestro otro documento. Esperemos que cargue, que eso está lento. A ver. Entonces, da la casualidad que estoy leyendo este documento, estamos leyendo este documento. Y justo la parte que a mí más me interesó, que podría ser esta parte, es una cita. O sea, el autor que escribió este documento insertó esa cita. Y justamente esa cita es la que a mí me interesa y deseo colocar en mi documento. Esto sería una cita de cita. ¿Por qué? Porque esta cita que está aquí, yo la selecciono, le doy copiar, la llevo a mi documento y la pego. Uy, bueno, aquí no me deja pegar. ¿Cómo se me da? No, este documento no la deja pegar. Entonces, busco otro, si me deja copiar y pegar.
Nuevamente. Otra cita. Aquí. Por ejemplo, esta parte que dice, por su parte los trabajos de Soto, empleando diferentes metodologías, también llegan a hasta, creería que va hasta acá. Vamos que hasta aquí. Vamos y la deja pegar en el texto. Y aquí está, listo. Entonces, esta parte que está aquí es una cita de cita. Es una cita de 45 palabras. Bajémosle de pronto que es, no, utilizamos así. Esta cita de cita yo la voy a colocar de la siguiente manera. Y deben colocarla específicamente como lo dice APA, de esta manera. Autor citado, primero va el autor que ustedes están rescatando de esa cita, que para este caso sería Soto. Luego iría, entre comillas, el año en que se publicó ese documento del cual está siendo citado. En este documento que estamos leyendo allí sería Soto, que es del 2005. Entonces sería autor citado, entre paréntesis, año 2005, citado en, colocan este citado en tal cual, abre paréntesis, aquí ya iría el autor y el año del documento que estamos leyendo aquí, que para este caso el autor es Barona Gómez del año 2011. Y vamos acá. Y por último colocamos esa cita entre comillas o por fuera del párrafo, dependiendo del número de palabras. Y por último la paginación. Es decir, aquí iría Soto, abrimos paréntesis, 2005, abrimos, cerramos paréntesis, citado en Bareno, si no estoy mal, abrimos paréntesis, 2011, aquí esto va, citado en, aquí el paréntesis va antes del autor, Bareno 2011, y aquí ya colocamos los dos puntos indicando que la cita va por fuera del paréntesis porque es una cita de más de 40 palabras, le damos el estilo, y por último aquí colocamos la paginación, que sería P. digamos la página 15. P.15, punto final, y ya quedaría así. Soto, 2005, citado en Bareno, que fue el documento que consultamos, el cual estábamos leyendo. Sacamos esa cita de Soto, la colocamos allí y por último colocamos la paginación dentro del documento que estábamos leyendo, dentro de este mismo documento, ¿vale? Así se coloca una cita de cita, ¿vale? Ahora, acotaciones sobre las citas. Primero, existen 4 tipos de autores en las citas. Autores naturales, corporativos, representantes de autores o anónimos. Personales, personas naturales, ¿sí? Que tengan nombres y apellidos. Esos serían los personales. Corporativos, ya sea empresas, organizaciones, organismos. Por ejemplo, Coca-Cola, la DIAN, la ONU, la UNESCO, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte. Esos serían autores corporativos. Representantes de autores es cuando una obra, por ejemplo, un libro, no la está publicando directamente un autor, sino un editor, un traductor, un compilador. Por ejemplo, hay unos libros que tienen como diferentes obras pequeñas publicadas entre sí, dentro de ese mismo documento, dentro de ese mismo libro, y eso se le llama una compilación. Allí no se le colocaría el nombre del autor como de cada parte, sino en sí el autor general, que sería la persona que hizo la compilación de esas obras para poderlas publicar en ese libro. Traductor, si hay están consultando de pronto un libro que aparece en la portada o en la página legal que aparece que es una traducción de tal persona, allí ya sería el autor, el representante de autor, el traductor. Entonces allí colocarían como autor al traductor. Y la última sería anónimo. Anónimo solo es anónimo cuando dice que es anónimo. Es decir, si ustedes están consultando un artículo y por ningún lado encuentran el autor, eso no significa directamente que sea anónimo. Puede que la persona que haya publicado el documento no colocó bien, no lo publicó bien o no colocó bien el documento de manera que omitió esa parte donde iba el autor, pero no significa necesariamente que sea un anónimo.
Anónimo solo es cuando dice anónimo. Explícitamente que diga anónimo, autor anónimo, allí es anónimo, de lo contrario no. Ahora también con otras cosas. Si de pronto ustedes están consultando un artículo, un libro, lo que sea, y no encuentran la fecha, lo ideal es que coloquen así como aparece aquí, ese punto F que significa sin fecha. Voy a colocarlo acá, por ejemplo. Esto indica sin fecha. Lo colocan allí si de pronto no encuentran la fecha, ese punto F. Y si de pronto no encuentran otro dato, por ejemplo, la editorial. Ustedes no encuentran la editorial de ese libro, pero pues la referencia les pide que coloquen la editorial, no la coloquen. Es preferible no colocar u omitir un dato a colocar uno que posiblemente sea erróneo. Allí ya se daría una similitud o plagio involuntario. ¿Sí? Como que no fue su intención colocarlo erróneamente, sino que lo colocaron, con que prefirieron colocarlo ya que medio aparecía allí y lo colocaron. Pero lo ideal es que no hagan eso, como que si no lo encuentran directamente, no lo coloquen, ¿vale? Eso para cualquier dato. Si de pronto también tienen un artículo, para esos documentos que les decía que de pronto no encuentren el autor por ningún lado y tampoco dice anónimo, pues en vez del autor y cuando no diga anónimo, colocan el título. Es decir, si aquí, por ejemplo, no aparecía Díaz, sino, no aparecía Vareno, digamos, no aparecía Vareno por ningún lado, entonces yo puedo colocar aquí el título de ese artículo, que sea, por ejemplo, no sé, variaciones meteorológicas. Puede ser así súper corto. Variaciones meteorológicas. Ese sería el título del artículo y lo puedo colocar allí en vez del autor, si no aparece. ¿Qué otra cosa? Las fuentes de información. Lo ideal es que ustedes consulten fuentes primarias de información, es decir, documentación que ustedes vean, documentos que vean que fueron publicados de forma original, de forma inédita, es decir, que para publicarlo lo publicó una persona que se basó en una investigación, de un proceso de escritura y que al momento de querer publicarlo, lo envió a una revista y esa revista le hizo un proceso de revisión a ese documento para poder publicarlo, ¿vale? Para que se puedan como cerciorar o sea más confiable que esa información que está allí dentro de esos documentos que ustedes están citando, esa información veraz, esa información confiable, ¿vale? Eso serían fuentes primarias, fuentes, documentos de creación original. Las fuentes secundarias y terciarias, lo recomendable es que no lo utilicen. ¿Por qué? Porque las fuentes secundarias son esos documentos de pronto como resúmenes, críticas, reseñas, que tal vez y en lo general no dan cuenta de lo que realmente el autor primario, que sería como esa obra que le están realizando una crítica, un resumen, tal vez eso no era lo que quería indicar el autor. De pronto están esos críticos, esas personas que están realizando reseñas, están de pronto colocando o plasmando una idea sesgada, errónea o incompleta. Entonces, por ello se recomienda no consultar esos tipos de documentos, mucho menos citarlos. Y ya sería la fuente terciaria, por ejemplo, entrevistas o de pronto que ustedes estén hablando con un investigador o un colega, eso lo podrían colocar, ¿sí? Por ejemplo, porque las entrevistas se utilizan mucho como una fuente de información, pero lo ideal es que en lo posible no lo coloquen, ya si es netamente súper necesario colocarlo, lo colocan, pero lo ideal es que no. También, lo ideal es que utilicen citas de parafraseo en vez de citas directas, es decir, mejor parafrasear en vez de copiar, pegar. ¿Por qué? Cuando ustedes perdón, sustentando su trabajo de grado, eso se va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realizan una cita de parafraseo, dan cuenta de que realmente ustedes están dando como a conciencia un proceso a esas ideas que están consultando para respaldar las suyas. Ustedes toda esa información que están consultando, realmente la están leyendo, la están contextualizando, realmente como que le dan una orientación a todo lo que ustedes están tratando de afirmar, eh, de acuerdo a lo que ustedes tienen como una tesis dentro de su trabajo de grado, de lo que ustedes quieren afirmar, colocar como sus ideas, opinar. Eso lo tienen en cuenta las personas que vayan a hacerles como
como calificar su trabajo de grado, eso lo tienen en cuenta. También las revistas cuando van a revisar sus artículos, ellos prefieren que utilicen citas de parafraseo en vez de citas directas. Perdón, Felipe, qué pena te interrumpo. Sí, señor. Sí. Dime. Es que lo que nos has explicado, todo muy interesante, pero veo y percibo que no has, de pronto, el tema de cuando uno consulta o se apoya en la web, en todo este tema, veo pues que no nos has explicado, no nos has dicho cómo se cita ese tema. Sí, ya voy allí. Vale, lo último que No, sería las qué pena, referencias. No, discúlpame. tranquilo, no, No, tranquilo. no. No, pues de hecho, en esa parte sí iría, por ejemplo, lo que les acabo de decir de los tipos de autores. Entonces, en cualquier recurso que ustedes estén citando, ya sea libro, artículo, página web, ¿qué más les digo? Una tesis, una noticia, un periódico, un noticiero, todo lo que ustedes vayan a citar, ustedes tienen que identificar qué tipo de autor hay. Entonces, personal puede ser un periodista, corporativo puede ser directamente el periódico, por ejemplo, el espectador, puede ser así. Un representante de autores puede ser, por ejemplo, que estén citando unas diapositivas que encontraron en internet o un mapa conceptual, un gráfico, pueden colocar allí, si no aparece el autor, pueden colocar la persona que subió ese gráfico. Si de pronto están consultando un video en YouTube, allí identifican si el autor es una persona o es, por ejemplo, uno de esos canales que son canales institucionales, canales corporativos. Todo eso lo deben identificar, ya sea el tipo cualquiera que sea el tipo de documento que estén consultando. Ahora sí, las referencias. Allí ya va más a profundidad la tipología documental o el tipo de documento. Entonces, con las referencias van en orden alfabético de acuerdo al primer apellido del primer autor, ¿vale? Y cada documento se referencia de diferente manera, es decir, no se referencia de la misma forma un libro que un libro electrónico, un artículo de un libro, un artículo de un artículo electrónico, una tesis, un video, una canción, un álbum, un podcast, una noticia, un periódico, todo se referencia de diferente forma, ¿vale? Para la cita se utiliza tal cual para la referencia se utiliza tal cual como con la cita de más de 40 palabras. La sangría en todas las referencias de 1,27 centímetros. Se maneja también en las referencias un interlineado doble. Y, bueno, esto me faltó en las citas. Cuando ustedes estén citando un documento que tenga un autor, colocan ese autor. Es decir, acá como colocamos a Soto, a Díaz, lo colocan allí. Si de pronto son dos autores, colocan Díaz, Y, y de pronto, no sé, Reyes. Díaz y Reyes lo colocan así si son dos autores. Esto también depende del idioma del artículo que estén consultando, porque si es en inglés, no colocan la Y, sino la I inglesa. ¿Vale? Entonces tienen que revisar eso. Si ya son tres o más autores, solo colocan, por ejemplo, que sería Díaz, Reyes y Pérez, entonces ya solo colocan a Díaz y colocan et al, punto, coma y el año. Iría así. Este et al indica como hay más. Eso indica como que quiere decir hay más. Díaz hay más y así. Lo colocan cuando hay tres o más autores. Ya en las referencias, si hay de 1 a 19 autores, los colocan a todos. No, los dos apellidos, los dos nombres si los encuentran, los colocan a todos en las referencias de 1 a 19. Si ya hay 20 o más, solo colocan al primer autor y le colocan et al, nada más. Si hay 20 o más. Igual con la referencia, si no hay un autor, en vez del autor colocan el título del artículo y ya lo siguen con la fecha y con los otros datos. Ahora aquí la explicación. La referencia del libro es como la más básica, que sería como los dos apellidos, los dos iniciales, punto, ahora en paréntesis, año, cierran paréntesis, punto. El título aquí yo no lo coloco tal cual en cursiva, pero si ven aquí si se ve como inclinado hacia la derecha, es porque está en cursiva, debe ir en cursiva. Y por último, la editorial. Este es el formato y yo acá abajo les coloco como el ejemplo para cada cosa. Libro, capítulo de libro. En el capítulo de libro primero va los apellidos, los datos del autor
que es el autor en general de todo el libro, pero ya después se coloca a ese autor de ese capítulo del libro. Luego libro electrónico, artículo de revista, tesis, trato de como de colocarles aquí los ejemplos más utilizados. Ya hay casos especiales, por ejemplo, esos documentos legales, por ejemplo, para citar una resolución, una ley, una circular, un memorando, sí, cosas así, ya son documentos especiales que ya toca revisarlos. Igual yo les trato de colocar aquí ejemplos, los ejemplos más generales, pero ya casos especiales se revisan. Ustedes pueden buscar de pronto aquí en el blog de APA, que es en inglés. El blog de APA, no, este no es. Esperan, yo lo busco. Un blog de APA, APA Style, el blog. Aquí surgen muchas veces, a menudo se están publicando periódicamente esos casos especiales. Por ejemplo, aquí, cómo citar las traducciones propias. Cómo citar un álbum musical que no tiene título, algo así. Cómo citar acá como una fuente no reconocible. Por ejemplo, la fuente sería, por ejemplo, un documento, un archivo que no sea legible en los programas o los software que yo tengo en mi computador, puedo colocarlo así. Entonces aquí ya me dice cómo citar ese trabajo. Y así, ustedes encuentran esos casos especiales. ¿Vale? Ahora rápidamente les voy a mostrar Mendeley. Para que ustedes puedan crear su cita en Mendeley, buscan aquí en Google Mendeley. Disculpe, Felipe, qué pena antes de que cambie de tema. Sí, señora. Resulta que cuando en los trabajos, en las entregas solicitan una infografía, que una infografía es bastante gráfica y no hay mucho espacio para texto, ¿cuál es lo recomendado para hacer las referencias en este tipo de presentación? ¿Una hoja aparte, una hoja adicional a la infografía o cómo sería lo mejor? Bueno, lo que pasa es que una hoja aparte, pues ya sería como, o sea, perdería el sentido de que fuera una infografía, porque una infografía es solo una página. Entonces, lo ideal es que se coloque como en la parte de abajo o en una partecita donde se pueda colocar con letra muy pequeña, o sea, lo suficientemente pequeña como para que no se note mucho, pero también sea legible. Sí, lo puedes colocar como en la parte de abajo. No sé si yo tengo acá de pronto un ejemplo. Yo busco rápido. De unas infografías. Espera. Te muestro. Es este. Este. Entonces, esta infografía la hice yo y para colocar todas esas referencias, las coloqué aquí en la parte de abajo, si es que está muy pequeña, pero igual las coloqué. Y lo suficientemente como para, no sé si ustedes ven la pantalla como muy grande, pero yo que estoy aquí directamente con el computador, yo No, lo sí, puedo ahí leer ahí. ahí se percibe, Felipe. ¿Sí se ve? Listo, gracias. Entonces aquí lo suficientemente pequeña para que no se note mucho, no destaque dentro de la infografía, pero pues igual es legible. Igual se puede identificar allí las referencias. Así lo puedes colocar. Y mira, perdón, mira lo que aparece debajo de la imagen, fuente. ¿Sí? Ujú. Ahí ya están referenciando de dónde están tomando. Esa es una referencia corta y luego ya viene una cita corta y abajo ya viene la referencia bibliográfica. Sí, señor, Ok, gracias. Sí, muchas se puede gracias. colocar así de diferente manera. ¿Vale? Listo. Ahora, Mendeley. Buscan Mendeley en Google, entran al primer resultado. Y aquí lo ideal es que creen la cuenta. Yo les recomiendo que creen la cuenta con su correo personal. Antes les hubiera dicho que lo crearan con el correo institucional, con el de la Santo Tomás, pero pues ya no tenemos suscrito Mendeley. Antes se daba como una capacidad de almacenamiento mucho mayor, que eran 100 gigas, y ahora solo se manejan 2 gigas. Entonces, de una, como para no complicarse, créenlo con su cuenta personal, su correo personal, ¿vale? Entonces van aquí en la parte de arriba donde dice crear cuenta o crear account. Aquí, pues colocan su correo electrónico y todo. Yo aquí voy a entrar, voy a iniciar sesión con mi correo, con mi cuenta, para mostrarles.
cómo se utiliza. Entonces, lo primero aquí que me aparece es como un tipo de buscador, como en Google, que yo puedo realizar búsquedas. Aquí me aparece como unas búsquedas indicadas, como que puedo utilizar, por ejemplo, la de obesidad. Y estos documentos que me aparecen aquí como resultados no son documentos que están directamente como que me está rescatando de pronto de Google o de otro navegador, perdón, sino que son documentos que otros usuarios están subiendo a su Mendeley, que tienen dentro de sus bibliotecas de Mendeley y a la vez se están compartiendo con otros investigadores, con otros usuarios, como seríamos nosotros que estamos aquí consultando información. ¿Qué me aparece aquí? En la columna izquierda puedo colocar e indicar unos filtros para poder delimitar mejor esa búsqueda. Me aparece que es un journal, una revista, me aparece el título, los autores, la revista, el nombre de la revista, el país, el año, este identificador que es un DOI. Un DOI, por si no lo conocen, normalmente empieza así, como 10 punto y coloco unos números. El DOI es un identificador único que tienen todos los artículos publicados digitalmente en el mundo. Es decir, si yo cojo este DOI y lo coloco en Google, me va a aparecer exactamente ese documento. Eso también les sirve por si están buscando información y de pronto están aquí en Scopus, en otra base de datos, y encuentran ese documento y no los permite leer porque tienen que comprar una membresía o suscribirse. Si ustedes buscan este hoy en Google, puede que les aparezca en otra página el documento completo. Allí como que es más fácil para que accedan a esos documentos. Luego está el resumen y esas opciones, estos más que dice añadir a mi biblioteca. Si yo le doy allí, ya automáticamente se añade en mi biblioteca que está aquí, o esto, en la parte superior derecha, Library. Allí voy y me va a aparecer esos dos documentos en mi lista de Mendeley. Ya me aparecen aquí los documentos. Ahora, para yo poder utilizarlos para crear citas y referencias, primero le doy clic y me va a aparecer esta ficha en la columna derecha. Esperemos esto. Esta ficha. Lo ideal es que yo rectifique, abro el documento y rectifico que la información esté completa y bien digitada. Por ejemplo, el título que sea completo. Que los autores estén en lo posible los dos apellidos, los dos nombres y estén todos los autores. Que la revista esté bien escrita, que esté el año, si la paginación la puedo colocar bien, el volumen, el número, la información adicional de pronto como lo que sería el resumen, palabras clave, lo puedo colocar, pero siempre que esté bien digitada, porque si no al momento de yo insertar la cita, la referencia me va a quedar mal. Eso ya me quedaría mal de entrada, ¿vale? Ahora, ¿de qué otras maneras puedo subir documentos a Mendeley? En este botoncito que dice añadir nuevo, yo le puedo subir los documentos que tenga aquí en mi computador, como en los archivos, los puedo subir aquí directamente a Mendeley, los puedo añadir con entradas manuales. Entradas manuales se utiliza para cuando yo tengo documentos en físico, por ejemplo, un libro en físico. Lo que hago es que solo digito acá los datos, no me va a quedar obviamente aquí en digital porque pues lo tengo en físico, pero si me queda la ficha para yo crear la cita y la referencia. Y lo otro, que es importar biblioteca, que es cuando yo estoy, por ejemplo, en Scopus, hago una búsqueda y al momento de yo identificar un artículo, varios artículos o varios documentos que yo quiero llevar acá a Mendeley para citar y referenciar, lo selecciono, busco en la plataforma la opción que me diga exportar, anótenlo por favor, la opción de exportar y lo exporto en formato BibTeX. Este formato que aparece aquí o formato RIS, alguno de los dos, allí se descarga un archivo y ese archivo lo que voy a hacer es subirlo acá a Mendeley. Selecciono el tipo de archivo, él ya me dice que lo busque dentro de las descargas o los documentos, lo selecciono y se me sube acá y automáticamente ya me aparecen los documentos aquí en la lista, ¿vale? Ahora, ¿cómo creo la cita y las referencias rápido? Acá tengo un documento, este documento que estoy trabajando. ¿Qué hago? Ustedes ya tienen, como ya la universidad está utilizando Outlook o la suite de Office, ya tienen la oportunidad de utilizar el Word Online. Entonces van a ir a la pestaña de referencias. Perdón, primero, en la pestaña de insertar, recuerdo aquí, pestaña de insertar, buscan esta opción que dice complementos. En complementos busco Mendeley, aquí en mi organización o en tienda, aparece aquí en tienda.
Ve, no sé por qué me aparece así. Debería, espera, busco acá. Bueno, aquí en tienda se les da la opción, no sé por qué no me deja. Buscan Mendeley, le dan a añadir y les aparecería aquí, en la pestaña de referencias, les aparecería aquí un botoncito que dice Mendeley. Esperen, porque si no, no les puedo explicar. Si quieres, Felipe, déjame un momento compartir pantalla y les muestro. Ah, bueno, ya lo estás abriendo ahí Sí, para señor. que vean cómo se ve. Sí, señor. Entonces, nuevamente en la pestaña de referencias les va a aparecer, una vez lo hayan agregado aquí en la pestaña de insertar, lo hayan buscado, les va a aparecer aquí, esperemos que cargue, esto se demora un poquito en cargar aquí, que aparece la pestañita de Mendeley. Ustedes también lo pueden colocar en su escritorio, pueden descargar la aplicación, lo colocan con su Word de escritorio, realmente no es necesario, si lo pueden utilizar aquí en la versión web, para que no se pongan como a descargar esos complementos, ahora sí ya aparece. Entonces, no sé, ahora sí. Entonces les va a aparecer esta columna aquí en la parte derecha. Lo que van a hacer en la primera vez que lo abran es van a colocar el mismo correo con el cual ustedes crearon la cuenta en Mendeley y les va a aparecer la lista de los documentos que tengan allí, su lista de documentos. Pero no me funciona. Profesor, ¿a usted sí le funciona? No sé por qué no me está funcionando. Sí, por favor, ¿podría compartir pantalla? Bueno, no, pero yo la puedo compartir, yo la puedo No compartir, funciona. pero es sencillamente para mostrarles, aquí la están viendo, deben verla allí. Sí, señor. Exacto. Si le doy clic ahorita para utilizarla, me toca validarme, me toca Ujú. actualizar, pero Ok. grosso modo lo que les va a aparecer allí es un poco como el repositorio donde ustedes han almacenado los artículos, la información, y de allí van a seleccionar para que, así como Felipe mostró que Word organizaba automáticamente la portada, eh, la tabla de contenido, perdón, pasa básicamente con Mendeley lo mismo. Ustedes seleccionan y él automáticamente organiza las formas de citar en el documento en Word, ¿no? Es una manera práctica de ayudarles a las personas que, bueno, están en el medio académico de citar, más que todo porque no es muy usual que otras personas utilicen este tipo de herramientas, pero hay que tener mucho cuidado con la información que se agrega allí, ¿no? Después podemos hacer una capacitación Sí, señor, sí. en gestores bibliográficos, en recursos electrónicos del CRAI, pero qué importante que ustedes sepan que eso existe y que la tecnología hoy permite facilitar un poco el tema de la citación, no solamente en el estilo APA, porque muchas áreas de conocimiento manejan otros estilos de citación. En el campo de las ciencias sociales y humanas, o particularmente en la DUAT, se ha implementado eh, el estilo APA. Pero si usted de pronto se va a la medicina, va a encontrar que allá utilizan otras formas de citación, como Vancouver, y así sucesivamente. Pero estos recursos tecnológicos, estos software, estos programadores, estos gestores bibliográficos, lo que ayudan es eso, ayudan a que las personas
que necesiten, pues puedan citar debidamente los documentos. Es un poco, espero no ser impreciso con la analogía, es un poco como esto. Ustedes están viendo acá que dice APA, y eso lo tiene Word. Pero en Word está sexta edición y ya estamos en la séptima edición, y hay algunas cosas que cambian. Pero acá hay otros estilos para poder citar, ¿ok? No los quiero como confundir en eso. Antes de ir cerrando, quiero mostrarles un momento acá, algo con APA aquí. Ustedes ven esta cita, espero que la estén viendo allí. Esta cita de Torrado obedece a una página web. Obedece a una página web. ¿Pero por qué está atorrado? Porque quien escribió el artículo que estoy referenciando tiene el apellido Torrado. No tenía páginas, no tenía número de páginas, por eso está así en el año. ¿Qué creen ustedes que pueda significar estos paréntesis con 3 puntos? ¿Qué creen ustedes? Que Bueno, es y una esto parte es- del texto. O es la Es una continuidad de cita- la lectura. Es una cita de más de 40 palabras, para precisar, porque no está. ¿Qué es parte del texto y qué es qué, perdón? La continuidad de la lectura, doctor. Cuando ustedes se Son como encuentren... fragmentos y Exacto. se salta una parte del texto y está continúa omitiendo con otro fragmento de información, más se está adelante. omitiendo información que va entre ese espacio. Exacto, muy bien. Eso cuando ustedes se encuentren esa forma, esa indicación en una cita, es porque allí se está saltando o hace falta información. Quiero mostrarles otra cosa. Aquí rápidamente, esperen, y escondo yo un momento acá. Acá, bueno, ya Felipe lo mencionaba. Hay muchos documentos para citar en esta APA séptima edición, los correos electrónicos, el Twitter, YouTube. Bueno, hay muchas cosas para citar. Ese instructivo se les puede compartir a ustedes, pero quiero mostrarles, por ejemplo, acá. Miren esta cita de Fazan. Es un autor francés. ¿Por qué creen ustedes que tiene una letra? ¿Por qué se hace esa precisión con una letra? ¿Qué creen? Debe tener el texto un ítem enumerado entre A, B, C, D y se refiere al punto A o al punto B o al punto C dependiendo de la letra que está ahí. Es lo que se me ocurre. Bueno, yo pregunté qué piensan, está bien. ¿Alguien más? Creo que será un blog que se mantiene de pronto actualizado o algo. No. Se suele distinguir. ¿Y qué tal la cuando, versión? ¿La versión B del 2018? No, cuando aparece en este tipo, no es muy usual, pero cuando aparece esto, es porque en el mismo documento, el autor se está citando al autor en 2 obras del mismo año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos la B, debe haber una A. Vamos a referencias bibliográficas y vamos a buscar a Fazan. Entonces, aquí está Fazan. El 18A me está indicando que es este libro, pero el 18B que les acabo de mostrar me está indicando que es este otro libro. Es el mismo año, el mismo autor, pero obras diferentes, ¿no? Por si se lo llegan a encontrar por allí. Esta cita es una cita de un artículo, capítulo de libro, ¿no? Tomé esta cita de este capítulo de libro. ¿Cómo se cita el capítulo de libro? Aquí está. Solo para ponerles un ejemplo, después se les pasa el instructivo y ahí lo van a encontrar. Estoy citando al autor del capítulo, así se titula su capítulo, pero ese capítulo está en este libro. Y este personaje, Díaz, es el editor.
y este es el nombre del libro. Y aquí están las páginas donde aparece este capítulo que estoy citando dentro de ese libro, acá. Y efectivamente, pues acá está la editorial. Esta, por ejemplo, lo mencionaba Felipe, esta es una forma de citar una ley, la ley estatutaria para el caso puntual de mi artículo, así se cita, ¿no? Los documentos legales, el artículo, el nombre de la ley, bueno, y aquí está la referencia, el enlace, la URL. ¿Qué más les puedo mostrar rápidamente? Aquí. Un momento, una página web. Mira, acá. Esto lo tomé del Colombiano. Acá está la fecha en que tomé la información, el título de la noticia, y aquí está la URL ¿de qué? De esa página web que preguntaban ahorita sobre las cosas en Internet. Es una página web, ¿no? Hay que distinguir entre artículos electrónicos, libros, esto es una página web, acá también hay otra página web, etcétera. Gracias, Bueno, por la claridad. hay muchas cosas, muchachos. Por ejemplo, este fue un diseño que yo hice. Yo aquí expliqué el tema de la estructura moral. ¿Se acuerdan que en la clase de filosofía política para los de ciencias y tecnología abordé ese tema de la estructura moral? Y después de haberlo escrito, ¿sí? Me pareció prudente hacer como una figura para mostrarle al lector y de manera un poco más pedagógica y didáctica mostrarle cómo funciona aquí la cosa. Esto es un diseño propio. Bueno, aquí faltó el año, según lo que nos explicó Felipe. ¿Dónde dejo aquí de compartir? Bueno, hay esto es un tema de no agotar. Perdón que me haya metido así. Le corté a Felipe así la presentación. No sé si quieres cerrar con algo antes de yo terminar con lo que venía, Felipe. No, señor, gracias. Sí, ese tema también es más de hacerlo, de que es en la práctica. Cuando ustedes están realizando los documentos, estén citando referencias, es cuando se dan cuenta de, bueno, tengo acá un tipo de documento que no sé cómo citarlo, no sé cómo referenciarlo, este autor no lo identifico, entonces no sé cómo buscarlo dentro del documento, cosas así pueden surgir. En el chat les coloqué el link de esa presentación que les estaba colocando para que la puedan descargar. Si de pronto no la logran descargar, por si de pronto no sirve, les voy a colocar aquí mi correo. Y aquí directamente ustedes me pueden escribir si de pronto necesitan una asesoría, si de pronto tienen alguna duda, algún inconveniente con este tema o con otro, ya sea con la búsqueda en bases de datos, vender y lo que sea, me escriben acá o se lo necesitan. Súper, muy bien. No sé si Ninfer, que tiene la mano levantada. Gracias, profesor. Gracias a toda la información que nos están dando. Me preocupa una cosa. En este momento tengo una situación con mi computador y esta información que nos compartieron en el chat, en cuanto cerremos la reunión, se va a borrar. ¿Es posible que la presentación y demás la tengamos como material complementario dentro de la materia, profesor? Que me parece que es supremamente relevante como volver a ver este video muchas veces. Creo que va a ser importante para todos. Lo que yo voy a hacer una vez tenga la grabación de esta capacitación, la voy a subir al aula virtual junto con la presentación que nos estaba compartiendo Felipe. Adicional a ello, también les voy a compartir, y en el aula virtual está, en la caja de herramientas, está la guía práctica de norma APA, séptima edición, que el Departamento de Humanidades sacó. Entonces, quienes estén en mis aulas virtuales, quienes estén en filosofía política, pueden acceder a esa guía práctica de norma APA. Yo espero que les haya servido muchísimo la capacitación. De pronto quedaron muchas cosas en el aire, es normal. Podemos agendar otro tipo de capacitaciones
Recuerden que el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la de escritura y cada elemento, cada recurso que yo considere pertinente para enriquecer su proceso de formación se lo voy a compartir de manera oportuna. Ninfer. Qué pena, profesor, pero este es el momento de preguntar. Justamente el miércoles tenemos, para los que somos neotomasinos, tenemos la primera capacitación que nos acaban de enviar también un correo de que es de asistencia obligatoria y se nos cruza porque literalmente es a la misma hora. Entonces, me tengo que excusar porque lastimosamente tengo que asistir a esta clase. La verdad, sí preferiría escoger esta. Entiendo que nuestra última conversación al respecto fue elige, pero al parecer por ser neotomasina tengo que tomar esta clase, voy a hacer lo posible por no hacerlo, pero el video va a quedar grabado y montado en el sistema lo antes posible, ¿cierto? Ok, seguramente le molestaré con preguntas en caso de que sea necesario mientras vea el video. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna... ok, otra capacitación en norma APA, listo, eso lo podemos mirar. Si ustedes analizan los trabajos que se les piden, o por lo menos en filosofía política, el uso de la norma APA no es tan dispendioso. No es tan dispendioso con todo lo que tiene. Por eso el día lunes, ¿dónde está? El lunes, como ya lo dije al comienzo, el lunes 27 de febrero a las 6 de la tarde, vamos a tener un espacio, yo me voy a conectar, ya la información está en el aula virtual, para hacer una revisión previa de su primera entrega. En esa revisión previa, evidentemente, puedo yo indicar, mira, tienes que mejorar la citación, tienes que cambiarle esto, o está muy bien el trabajo. Ustedes tienen la posibilidad, si mal no estoy, tienen la posibilidad en el aula virtual de hacer una revisión previa por Turnitin. Ustedes pasan su trabajo por Turnitin y el software les va indicando los niveles de similitud. Quiero aclarar algo, porque el Turnitin también genera como pavor, angustia dentro de los estudiantes por el porcentaje de similitud. El porcentaje de similitud, si uno como docente es responsable, uno no puede determinar de una que el trabajo fue plagio con ver un porcentaje de similitud. Hay porcentajes de porcentaje. ¿A qué me refiero? Que yo debo abrir el trabajo y analizar el trabajo y ver en el trabajo qué fue lo que pasó. Porque si yo les pongo a hacer a ustedes un estado del arte y el Turnitin me arroja un 90% del estado del arte, yo tengo que determinar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, no se angustien, ustedes tienen esa herramienta para ir haciendo revisiones previas antes de entregar los trabajos finales y ustedes van revisando allí. Para poder comunicarnos con... Ok, claro que sí, William. Aquí les dejo mi correo institucional, usta.edu. Victoria, adelante. Ahí está mi correo institucional. Bueno, profe, perdón, aprovecho para hacer una sugerencia. Pues, yo ya soy de sexto semestre y una recomendación muy grande con respecto a lo que decía el profe con respecto al uso del Turnitin y ese tipo de cosas. Muchas veces el Turnitin lo toma como un error, es cuando no hacemos la referencia de la manera adecuada. Y lo digo por experiencia propia. En una oportunidad a mí me salió con un documento un porcentaje como del 40% de coincidencia, y cuando fuimos a revisar el trabajo, el problema era en la forma como se había hecho la citación. No se había citado de la manera adecuada, además porque tuvimos un problema con 2 citas de cita. Entonces, por eso muchas veces también la importancia de ponerle atención a esos detallitos con las normas APA. Que a veces el Turnitin nos genera esas inconsistencias es porque no las implementamos de manera correcta, y pues obviamente ahí vamos a tener un poquito de dificultad. Gracias, Victoria. No se les olvide, porque uno de los errores que yo siempre encuentro cuando ustedes me presentan los trabajos es que toman citas y le ponen comillas y no ponen la página. Pero bueno, esto es de práctica.
esto hay que practicarlo, esto hay que habituarnos, hay que leer la guía que les acabo de mencionar que ustedes tienen en el aula virtual. Y cuando ustedes tengan una duda, bueno, pueden escribir al CRAI, me pueden escribir al correo institucional y se va clarificando. Bueno, ¿qué hora es? Ya, nos pasamos, bueno, los 20 minutos que nos retrasamos en comenzar. Agradezco muchísimo a Felipe, al CRAI también por apoyarnos en esta iniciativa que le sirve a todos los estudiantes de la DUAT. Espero que ustedes hayan aprovechado esta reflexión o este compartir. No está todo escrito, no se ha dicho todo, hay que practicar estas cosas. Entonces, nada, nos veremos en la próxima capacitación, que es la próxima semana, el 22. Todo queda grabado. Yo comparto la